Plazo. Hasta ahora hemos hablado del largo plazo, pero no hemos pensado en el corto plazo. ¿Qué característica especial tiene el corto plazo? ¿Se acuerdan cómo definíamos el corto plazo? Cuando al menos un factor está constante, ¿cierto? Al menos un factor productivo está constante en el corto plazo. ¿Qué factor? No sé, cualquiera. Generalmente trabajamos con capital fijo, porque la mayoría de los libros que analizamos son anglosajones y en Estados Unidos el trabajo tiene mucha flexibilidad. Entonces tú puedes contratar a una persona por 1 hora en un día. No hay ninguna ley que te lo impida. En Chile tú no puedes. Hay un mínimo de jornada para un contrato de trabajo. Para una prestación de servicio no. Ese por cualquiera. Por lo tanto, en el corto plazo, los agentes están limitados en la flexibilidad de sus acciones. Quiere decir que no puedo elegir cualquier combinación de capital y trabajo, porque tengo uno de esos dos elementos que está fijo. Por lo tanto, solo el factor variable es el que puedo elegir. El otro está determinado. Entonces, hagamos el ejemplo con dos factores y vamos a suponer que el capital está constante y que la firma puede cambiar solo su contratación de factores. Entonces, vamos a decir que vamos a tener nuestra función de producción limitada, donde el capital toma un valor específico y el trabajo está variable. Hagamos un ejemplo inmediatamente. Si tuviéramos una función de producción de largo plazo Cobb-Douglas, por ejemplo 2KL, si el capital toma el valor de 5, nuestra función de producción de corto plazo entonces va a ser 10L. ¿Ven? Estoy limitado. Estoy limitado. Ya tengo elegido el capital. Entonces lo único que puedo cambiar es el trabajo. Entonces vamos a trabajar en un subset de las posibles elecciones de largo plazo. Vamos a trabajar en un subconjunto de esas. No van a ser todas disponibles. Y van a ver que este subconjunto va a simplificarnos la matemática así tremendamente. Yo pienso que llego muy rápido al corto plazo. Lo puedo ver muy rápido porque es muy sencillo. Entonces, en el largo plazo, como todos los factores se pueden alterar, todos los costos son variables, ¿no? Nunca hablamos de que podía existir algún costo que no pudiera cambiar. Todo cambia. En cambio, en el corto plazo, como no todos los factores se pueden alterar, vamos a definir dos grupos de costos. Vamos a decir, como hay factores fijos, vamos a tener algunos costos que son fijos, que van a ser los costos de esos factores que están fijos. Y como hay costos que están variables, o sea, factores que están variables, eso me van a generar costos variables. Entonces ahora nuestra isocosto, que definíamos antes, costo total, ¿cierto? RK más WL, nuestra isocosto. Esperen, que estoy midiendo muy mal el espacio. Ya. Ok, entonces nuestra isocosto que antes definíamos en función del capital y trabajo que contratábamos, ¿cierto? Que sería R por K más W por L, es decir, el precio del capital por la cantidad de capital y el precio del trabajo por la cantidad de trabajo contratada. Ahora vamos a tener uno de estos dos factores que va a estar fijo. En este ejemplo, el capital. Entonces, como el capital va a estar fijo, y en el caso que dijimos anteriormente, por ejemplo, era 5, igual a 5, este elemento de acá ya no va a estar variable, pues va a ser 5. Lo voy a tener determinado en un punto exacto. Por lo tanto, una parte del costo va a quedar fijo, que va a ser esta, va a ser 5R. Y sabemos que R es un número, ¿cierto? Por ejemplo, 200 pesos. Entonces va a ser 500 pesos. Va a estar fijo. Entonces toda esta parte va a ser el costo fijo y toda esta parte de acá va a ser la parte variable. De la isocosto. La isocosto va a tener una parte fija y una parte variable. Entonces, como les decía, en el corto plazo vamos a tener distintos costos. Vamos a tener el costo variable, el fijo, y el costo total, por ende, va a ser la suma del costo variable más el costo fijo. Este es un ejemplo. Entonces imagínense que tenemos a la lavandería Cleo
que lava bolsas de ropa usando capital y trabajo. El trabajo se compra en el mercado abierto a un salario de 2.000 por hora. Y el capital va a estar fijo. La capacidad de empleo en el corto plazo está representado por esta tabla. Entonces decimos que si yo trabajo 0 horas, produzco 0 bolsas de ropa. Si trabajo 1 hora, tengo 1 hora de trabajo, producimos 4 bolsas de ropa. Y así sucesivamente. Y vamos a decir que el capital está fijo en 120 horas máquina. Y cada hora máquina vale 200. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta, ¿cuál sería el costo fijo? Sería la cantidad de horas máquinas por la cantidad el costo de cada una de ellas. Entonces sería 120 por 200, ¿verdad? ¿Cómo haríamos el costo variable en este caso? ¿Sería la cantidad de horas de trabajo? Claro. 2000 por L. ¿Y cómo representaría el costo total? Sería la suma. Entonces sería, ¿cuánto es 120 por 200? 240. 1000. Entonces el costo total ahora sería una función de L. ¿Lo ven? Que sería simplemente 240 0 más 2000 L. Pero nosotros ya vimos en el caso de la maximización, o sea, en la caso de la minimización del costo, que en realidad este L, que tengo tantas alternativas, yo debería no elegirlo en función de L, sino que debería elegirlo en función de cuánto quiero producir. Es la producción mi elemento clave, no L. L es un medio, ¿no? Entonces yo debería poder transformar esto a una función de Q. Para eso, ¿qué me falta? Me falta la función de producción. ¿Lo ven? Si yo supiera exactamente mi función de producción en función de la cantidad de horas de trabajo, ¿verdad? Y aquí yo tengo la función de producción. Yo podría transformar esta función para llegar a esa. Pero al menos en este ejemplo yo quería que les quedara claro los valores, como que los dimensionar. Entonces, hagamos el ejemplo con funciones para que lleguemos como a las funciones de costo de corto plazo que nos interesan. Entonces, volvamos a hacer el ejemplo. Imaginen que tenemos de nuevo nuestra función de producción era 2KL, que vimos recién. Y espera, creo que más adelante tengo un ejemplo con números, ¿no? Y usamos el ejemplo con números que está más adelante. Ya. Entonces, no. Ya, ok, hagámoslo. Ya. Sí. Ok. Y quiero que vean esto. La forma de la función de costo variable está muy relacionada con la función de producción de corto plazo. Una depende de la otra. Entonces miren esto. Si yo sé que el capital está fijo en 5, que es el ejemplo que hicimos recién, y voy a tener entonces mi función de producción de corto plazo, 10L, mi costo total, que va a ser en este caso 5R más W por L. Fíjense que yo puedo minimizar, entre comillas, el costo. En este caso, cuando hacemos minimización del costo, hay que elegir una forma de producir, pero en este caso no tengo muchas alternativas. Si quisiera obtener mi demanda por trabajo, ¿cómo la hago? Divido nomás por 10 en este caso, sería 10 Q. Listo. Demanda por trabajo. Lista. ¿Y cómo obtengo mi función? Creo que las hice muy encima, ¿cierto? Déjenme... Ay, no las puedo... No las puedo desagrupar, ya. Ya, déjenme borrar.
Eso pasa cuando uno no planifica muy bien los espacios que va a usar. Ya. Entonces, si yo quisiera tener mi demanda por trabajo, simplemente despejo L. Miren, si acá no requiere más ciencia que esto. Entonces, si yo quiero saber cuántos trabajadores necesito en función del trabajo, tengo una alternativa, no tengo más alternativa. Por lo tanto, mi costo total va a ser R por K, que es más W por L. Y en este caso, como K está fijo y es 5, entonces acá yo tengo mi costo fijo. Fíjense que el costo variable yo puedo rápidamente transformarlo en una función de Q, ¿cierto? Reemplazo. Entonces en este caso va a ser W dividido en 10 por Q. Y ya llegué a mi función de costo total, que es relevante del corto plazo, que es la que depende de la producción, que ya estoy con una decisión óptima. En este caso, mi decisión óptima es mi única opción. Es como cuando uno va y le dice a la mamá, mamá, eres mi mejor mamá. Obvio, es tu... Bueno, no es tan obvio, pero si es tu única mamá, es obvio. Si tienes un solo hermano y vas y le dices, eres mi mejor hermano, es obvio, no estás diciendo nada. Y le dices, eres mi peor hermano, también, ¿cierto? Si tienes más hermanos, no, ya no es obvio, hay más alternativas. Entonces, fíjense que el costo variable depende fuertemente de la función de producción. Y el costo fijo no depende de nada, no es una función. ¿Lo ven? Es una función constante. Solo depende de los precios. Que era un poco lo que decía esta diapo. La forma de la curva de costo variable está relacionada íntimamente con la función de producción del costo de corto plazo. Esto porque la función de producción nos dice cuánto trabajo necesito para obtener un determinado nivel de producción. Y si la multiplico, simplemente voy a tener al tiro el costo variable. Entonces, es muy la relación directa. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se representa en un gráfico? Si tomamos la función de producción y damos estos valores, yo podría representar gráficamente la función de costo variable, el costo fijo y el costo total. En este caso, esta va a ser mi función de producción del corto plazo, ¿cierto? ¿Lo ven? Ya no tengo ni siquiera que dibujar la isocuanta, porque estoy como en un punto de la isocuanta. Para cada una de estas voy a estar en un punto. Como lo vieron ayer en la ayudantía, ¿cierto? Justo ahí quedamos un poco traspapelados, pero es lo mismo elemento. Entonces, ¿cómo le llamo acá la función de costo variable de corto plazo? En este caso, simplemente despejo L y tengo al tiro mi demanda por trabajo. Entonces yo sé que voy a demandar Q medios. Si quiero producir 6, voy a demandar 3. Si quiero producir 2, voy a demandar 1. Una unidad de trabajo, de lo que sea que estamos midiendo. Entonces, si yo quiero hacer el costo variable, ¿cómo va a ser? Simplemente va a ser W, que sería 10, por la cantidad que voy a demandar de trabajo, ¿cierto? Entonces, en este caso sería 5L. Sería mi costo variable. ¿Cuánto sería mi costo fijo? En este ejemplo, sería R por K, que está fijo. En este caso sería 20 por 1. 20, ¿verdad? ¿Y cómo yo lo represento gráficamente estas cosas? ¿En qué me voy a mover? Bueno, y el costo total, por ende, sería 20 más... 5Q, digo. Ahí sí. 5Q. ¿Cierto? Este sería 10 por Q medios. ¿Y dónde puedo graficar esto? ¿Qué elementos tengo? ¿En qué mundo grafico? Porque miren que antes... Déjenme borrar ese gráfico. Antes y hasta ahora principalmente nuestro mundo de gráficos son o Q y L o K y L, ¿cierto? El mundo de las isocuantas. Pero ahora estamos metiendo otro elemento, el mundo de los precios, el mundo de los costos. Entonces, en los costos vamos a definir los costos que son totales. Y hay dos tipos de... Estos son los costos totales. Entonces, por cada unidad que yo produzca, vamos a tener una valoración en dinero, pero total.
Esto no es por unidad, esto es por el total de producción. Entonces, si produzco 10, me va a decir cuánto es el costo variable total de producir 10 unidades. Si produzco 20, me va a decir el costo total de producir eso. Si, por ejemplo, acá, nuestro costo fijo va a estar en 20, va a ser una constante. Nuestro costo variable va a partir desde 0 y va a ser 5 por Q. Entonces, por ejemplo, cuando produzca 4, va a intersectarse con este, ¿cierto? Cuando produzca 4 nos va a dar 20 el costo variable. Pero para cuando produzca 4 el costo fijo también vale 20. Y cuando produzca 2 el costo fijo igual vale 20. Y cuando produzca 1000 el costo fijo igual vale 20 porque está fijo, ¿cierto? Y va nuestro costo variable. Y nuestro costo total va a ser la suma. Entonces este va a ser el costo total. Y ahí se ven las tres. Nosotros vimos que habían dos funciones que son claves, ¿o no? Costo medio y costo marginal. Entonces, ¿cómo vemos el costo medio marginal en el corto plazo? Usamos la misma fórmula, pero ahora van a ser los de corto plazo. Entonces, hagámoslo acá. ¿Cómo sería el costo medio de corto plazo? Sería dividir el costo total, pero de corto plazo, en Q. Y en este caso sería 20 dividido en Q más 5. Fíjense. Déjenme ver si puedo mover solo eso. Sí. Miren la fórmula. Miren que queda muy parecido con la del costo medio. De arriba, ¿o no? Solo que acá vamos a tener el costo fijo dividido en Q. Porque esto es una suma, entonces puedo separar sus partes, ¿cierto? Y el costo variable dividido en Q. Entonces vamos a decir que el costo medio también va a ser el costo fijo medio más el costo variable medio. Esa es como otra forma de describirlo. Y vamos a tener también el costo marginal. De corto plazo. Entonces se hace corto plazo. Es la derivada del costo total de corto plazo con respecto a Q. Y en este caso, ¿cuánto nos da esa derivada? 5. Fíjense que el costo variable medio y el costo marginal en este ejemplo nos dan iguales. Siempre hay una relación entre el costo variable medio y el costo marginal. Siempre hay una relación. No necesariamente van a ser iguales, pero siempre al menos se intersectan. Con determinados tipos de funciones de producción van a ser iguales. Dime. ¿El costo marginal con el medio tiene la misma unidad de medida? Sí, exactamente. Por eso las graficamos en el mismo gráfico. Entonces, estas funciones, ¿las puedo graficar en este gráfico? No. Justo era lo que iba a hacer, por eso los quería hacer uno al lado del otro. No, porque a pesar de que igual son en función de Q, y igual tengo dinero en el otro lado, este es dinero total. En cambio, acá son dineros por unidad. Entonces acá voy a tener dinero, pero por unidad. Entonces aquí tengo costo medio y costo marginal. Y acá es dinero por unidad. Y acá es dinero total. Esa es la diferencia. Y Q. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, acá nuestro costo marginal va a ser 5. ¿Me pasé? Costo marginal igual al costo variable medio en este ejemplo. Nuestro costo y nuestro costo total, ¿cómo lo graficaríamos? Tiene una pendiente negativa, ¿cierto? En el límite. Si Q tiende a infinito, ¿les estoy dando pesadilla? ¿No? Para que vean que los límites son útiles, son súper útiles para graficar en realidad. Si Q tiende a infinito, ¿cuánto tiende el costo medio? A 5. Entonces esto se va a acercar asintóticamente al 5, ¿cierto? Y si Q tiende a 0, veamos el otro límite. Si Q tiende a 0, ¿cuánto va a tender el costo medio? A infinito, ¿cierto? Entonces va a irsenos al infinito y después se nos acerca al 0. Y este sería el costo medio en este ejemplo. ¿Lo ven?
Siguiente pregunta. Este gráfico, dinero por unidad, y al otro lado, cantidad. ¿A qué gráfico se les recuerda? Al de oferta y demanda. Oferta y demanda, ¿qué teníamos en los ejes? Teníamos las cantidades y al otro lado teníamos el precio por unidad. Dinero por unidad. Entonces vamos a ver que ya estamos llegando a la función de oferta, porque estamos llegando al universo en el que deberíamos graficarlo. Este sería el costo marginal de corto plazo en todo caso y el costo medio de corto plazo. ¿Podría yo dibujar también el costo medio y marginal de largo plazo en ese gráfico? Sí. Todos viven en las mismas unidades. Si en este gráfico yo quisiera ver el costo total, ¿cómo lo hago? Todos de acuerdo que el costo total va a ser es el costo, digo, déjenme ponerlo de otra forma. Todos de acuerdo que el costo medio es el costo total dividido en Q. Por lo tanto, si yo quisiera obtener el costo total, multiplico por Q, ¿no? ¿Cómo veo eso en ese gráfico? Como en el área bajo la curva. Exactamente. Entonces, si yo, por ejemplo, me pongo acá, en este Q, y quisiera saber cuál es el costo total de producir ese Q, lo que tengo que hacer es simplemente, en este ejemplo, sería esa área, por ejemplo. Y si quisiera saber cuánto de eso es costo variable y costo... ¿cuánto de eso es costo fijo y cuánto de eso es costo variable? ¿Dónde tengo el costo variable ahí? Entonces, costo variable sería costo variable medio por Q, ¿o no? Entonces, ¿dónde está mi costo variable medio en este ejemplo? Está acá. Entonces mi costo variable estaría acá, ¿o no? Entonces rojo sería el costo total, negro sería el costo variable. ¿Y dónde está el costo fijo? En la diferencia. Entonces en azul tendría el costo fijo, por ejemplo. ¿Ven? Los puedo ver todos. Entonces en estos gráficos vamos a empezar a ver los totales en las áreas. Por eso, ¿qué otra cosa veíamos en el área, en oferta y demanda? El excedente. Y que te hablaba del total. ¿Ven? Por eso son valores monetarios totales. Uy. Fíjense acá, el costo medio no tiene un mínimo, pero se van a ir acercando hacia donde se minimiza, por ejemplo. Hay un ejemplo con número, ya, no voy a inventar uno porque me puedo equivocar. Si mi costo medio si mi costo total toma otra forma, mi costo medio y marginal van a tomar otra forma. Pero fíjense que el marginal siempre va por abajo del medio, si es que el medio es decreciente. Si el medio no tiene un mínimo, nunca se van a intersectar, pero se van a acercar. Se van a ir acercando hasta donde se hace mínimo. Y miren qué ocurre en este caso. Si tenemos un costo total que es convexo, vamos a tener que el costo medio va a tener forma de U. Y el costo marginal va a ser creciente, pero va a ser menor que el costo medio cuando el costo medio es decreciente y mayor que el costo medio cuando el costo medio es creciente. Que era lo que les decía. Y siempre se van a intersectar en ese punto, donde el costo medio es mínimo. Entonces, si el costo medio tiene un mínimo, ahí se va a intersectar el marginal y el medio. Si el costo... No. Y acá hay otro caso. Si tiene esta forma de S o de escala óptima. Las formas van a depender de los rendimientos a escala. Nunca se intersectan. Nunca se intersectan. Se acercan. ¿Ah? Con rendimiento, eso pasa por ejemplo en rendimientos crecientes a escala. Si tú tienes una empresa con rendimientos crecientes a escala pura,
Por lo tanto, va a tener costos decrecientes siempre y nunca se van a topar. ¿Cómo yo me doy cuenta que todos esos son costos de corto plazo? Porque si no es respuesta. ¿Por qué? ¿Te estoy dando? Porque no parten en cero. Para que acá está el costo fijo, ¿lo ven? Costo fijo, costo fijo, costo fijo, costo fijo. No parten en cero. Si partieran desde el 0,0, serían todas de largo plazo. Que es, por ejemplo, lo que pasa. Entonces este es otro ejemplo. Yo que sé que estos monos son un poco confusos, ¿cierto? Entonces déjenme volver a ponerlo. Yo puedo en este gráfico ver con las áreas, ver los totales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el costo total, que está acá. El costo total no es otra cosa que Q por el costo medio, ¿verdad? El costo variable va a ser Q por el costo variable medio y el costo fijo va a ser Q por el costo fijo medio. Entonces, si yo los identifico y multiplico por Q, es decir, hago el rectángulo, puedo encontrar los valores en el gráfico en las áreas. Entonces, el costo total va a estar acá, ¿verdad? Porque ahí está mi costo medio. Mi costo variable, voy al costo variable medio, entonces ahí yo lo observo completo. Y el costo fijo, por ende, sería la diferencia, que estaría acá. Yo podría identificar rápidamente el costo fijo. En este caso, ¿a cuál corresponde que el anterior? ¿El costo marginal era igual al costo variable medio? El caso ese donde el costo marginal es igual al costo variable medio, ocurre cuando tu función de costo total es lineal en el corto plazo. Y en el largo plazo se corresponde con unos rendimientos constantes a escala. Y ahí te va a dar que el costo marginal es igual al costo medio en todo el soporte. ¿Cómo paso del corto al largo plazo? ¿Cómo se relacionan? Esto lo vieron ayer en la ayudantía, así que lo voy a ver rápido. Pensé que iba a avanzar más rápido hoy día, pero no avancé tan rápido como pensaba. Sí, vamos a tener que hacer una clase recuperativa. Les aviso. Voy a proponer algunos horarios en el aula y votamos, ¿ya? Creo que es como lo más fácil. Entonces, tenemos acá capital y trabajo, ¿cierto? En el largo plazo, ¿qué voy a hacer? Voy a tener todas mis alternativas, ¿o no? En el largo plazo voy a tener todas mis alternativas y voy a elegir la de menor costo, ¿o no? Y voy a tener entonces una contratación óptima de capital y trabajo, ¿verdad? Eso es largo plazo. Pero ¿qué pasa en el corto plazo? Como defino, entonces piensen esto así. Cuando estoy planificando hacer mi empresa, hago todo mi análisis en el largo plazo y llego a la mejor solución. Ok, debería arrendar un local de, no sé, 100 metros cuadrados en Viña. Voy a hacer un restaurante, entonces voy a hacer un local de 100 metros cuadrados en Viña, voy y lo arriendo. ¿Y por cuánto lo voy a arrendar? Bueno, un año. Porque es lo mínimo que te piden para arrendar los locales. Se queda fijo el capital. Queda fijo por un año, por ejemplo, en este ejemplo. Y los otros factores, los trabajadores y todo eso, sí es variable, lo puedo cambiar. Pero en el otro ya estoy comprometido. Si lo quisiera cambiar, a lo mejor tendría que pagar una cosa, un extra, por ejemplo. Entonces, imagínense que las condiciones cambian. Y definimos que ya no queremos producir esa cantidad, por ejemplo, sino que vamos a producir otra cantidad. A lo mejor nuestro local se hizo súper popular. Por ejemplo, Starbucks, cuando se instaló en Viña, se instaló su primer local en San Martín, hace unos años ya.
Y fue súper popular, le iba súper bien, se requete llenaba. Tú ibas como a cualquier hora y siempre estaba lleno sin la acera de Starbucks. Lo sé porque vivo cerca. Entonces, de repente cuando no quiero trabajar en mi casa, agarro mis cosas y me voy al Starbucks, a esa que está cerca de mi casa. Y estaba siempre lleno. Porque claramente no se anticiparon que iban a tener mucha demanda. Por lo tanto, a lo mejor la cantidad que quieren producir es más grande. Creo que la hice muy lejos. Déjenme hacerla por acá más cerca. Ya. Más grande. Otra cantidad. Entonces, si yo pudiera elegir de nuevo el tamaño del local o más locales, en este caso, tendría que hacer una nueva minimización del costo, ¿verdad? Y a lo mejor mi tangencia, que no me quedó muy bonito el mono, va a estar por ahí arriba. No es muy tangente. Supongamos que ahí queda la tangencia, ¿ya? Y sería con una mayor cantidad de capital y una mayor cantidad de trabajo, ¿cierto? Esto sería nuestro óptimo. 2. 1, 2. Pero ¿qué pasa en el corto plazo? ¿Puedo cambiar la cantidad de metros cuadrados, la cantidad de locales que contraté? No, estoy sonado por un año. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, voy a tener que estar acá, donde se intersecta con la cantidad de locales que ya tengo. ¿Lo ven? Y eso me va a hacer que contrate más trabajadores, pero de corto plazo. ¿Lo ven? Y me voy a desviar del óptimo de largo plazo. Una vez, entonces en realidad uno hace como este paso en el corto plazo. Déjenme buscar otro color. Entonces en el corto plazo uno hace esto. Va acá. Pero en el largo plazo, en cuanto me pueda ajustar, me voy a ir para acá. Esa es la idea. Lo mismo al revés. Si tuviera menos demanda, estaría con... Entonces acá estoy como teniendo más costos de los que debería tener. Estoy en un isocosto más arriba. Acá, es que no hice los monos muy a escala, pero en realidad ahí paso por un isocosto más arriba. Podría estar en un isocosto más abajo. Podría estar a menor costo produciendo, pero tengo que asumir ese mayor costo porque es el costo de no poder cambiar el factor fijo. Esa es un poco la idea. Y en el largo plazo los voy a adecuar. O sea, si se fijan, los cortos plazos están como metidos adentro de los largos plazos. Esa es un poco la idea de esta diapositiva. Y ahí se ve como si nos fuéramos a la pérdida, como a menos producción también. Yo acá lo hice con el caso en que cambia la producción, pero ustedes podrían pensar, ¿y qué pasa si cambian los ratios de los precios? También me desvío, ¿cierto? Si cambian los precios.